Buenas, buenas, buenas. Dios les bendiga. Estamos aquí en la clase de Asuntos del Corazón. Ayer a las 4 de la tarde la dimos en inglés. Hoy día me toca Asuntos del Corazón en español. Bueno, estoy esperando que sea la 1 de la tarde. Salí temprano para que la gente vaya metiéndose, invitando a otros. Mándele un text message a alguien y dígale, hey, vamos a compartir asuntos del corazón. Con un text message usted le avisa a alguien. También no se olvide que los viernes a las 4 de la tarde doy la misma clase, pero en inglés. Los viernes a las 4 de la tarde es la misma clase, pero en inglés. Hola, ¿cómo están? Dios les bendiga. Estamos aquí con la clase Asuntos del Corazón. Claro, es a la 1 en punto que empieza la clase. He entrado un poco antes porque quiero que usted invite a alguien. Mande un text message, mande un WhatsApp. Avísele a alguien que estamos aquí en vivo con la clase Asuntos del Corazón. ¿Ok? Entonces compártalo. También usted puede ir a Pastor Mila Trujillo, ahí va a quedar grabado. También queda grabado en YouTube, Mila Trujillo o María Emilia Trujillo. Mi verdadero nombre es María Emilia Trujillo. Ok, bueno. Ayer lo hice afuera porque era un día hermoso. Pero fue algo muy chistoso porque había unos perros corriendo y yo estaba haciendo corre, baby, corre. Y el perro empezó a correr como loco. Eso fue algo muy gracioso. Yo diría profético, porque apareció un perro a correr. Y yo estaba hablando de corre, baby, corre. Bueno, espero que estemos aquí ya todos. Aquí vamos a compartir la clase de hoy. Es Asuntos del Corazón, la serie número 5. Hoy día es sábado y estamos aquí para compartir. Entonces ya veo que hay alguien por ahí. Claudia, ¿cómo estás? Dios te bendiga. Acuérdate, Claudia, de tomar la foto para ver así quiénes están ahí. Aquí yo puedo ver ahorita que está Claudia. Hola, Claudia, Dios te bendiga. Bueno, entonces la clase de hoy es Asuntos del Corazón, la serie número 5. En esta serie número 5 vamos a hablar de algo que muchos conocen, pero pocos le dan importancia. Yo podría decir que todo el mundo sabe de la concupiscencia, pero nadie le da importancia a la concupiscencia. Hoy la clase va a hablar de concupiscencia. ¿Por qué vamos a hablar de concupiscencia? Porque hemos hablado de la iniquidad. La iniquidad, como yo les dije, era el pecado original de Adán y Eva que sigue en nuestros corazones. La gente cree que la iniquidad ya se fue y ya. No, la iniquidad hasta el día en que nosotros vamos a morir, hasta ese día la iniquidad va a estar ahí. Por eso Jesús vino y en la cruz del Calvario le quitó el poder a la iniquidad. No la quitó. Por eso Él dijo que Él grababa en nuestros corazones la ley, los 10 mandamientos, la ley de Dios. Lo grababa en nuestros corazones. ¿Por qué lo vino a grabar en nuestros corazones? Porque ya en nuestro corazón existía la iniquidad. Y Él al grabar la ley de Dios en nuestros corazones, no es que la iniquidad se ha ido, es que ahora hay otro poder que es el Espíritu Santo, donde nos va a ayudar con la ley de Dios para hacerla viva, Entonces son cosas que no se explican, no se enseñan, y por eso hay tanto cristiano en la iglesia que son peores que el mundo. ¿Por qué? Porque nos preocupamos de enseñarles a hablar en lengua, a sacar demonios, a tener fuego, orar por enfermos y que se sanen, que los muertos resuciten. Les enseñamos todo eso, que yo lo creo, lo vivo y lo enseño. Pero usted primero tiene que conocer que lo más importante para que su alma esté lista para cuando el Señor le llame, ya sea en la muerte o en el rapto, cuando el Señor le llame, para que su alma esté lista a subir con el Señor con vestiduras de gloria y de honra, es usted el que va a tener que
crear en usted con sus decisiones y sus acciones el carácter de Cristo en su vida. El carácter de Cristo, la vestidura nueva que nos da Dios a través de la muerte de Cristo para nosotros vencer la iniquidad, vencer el pecado. Entonces, el carácter de Cristo es más importante de que tú hables en lengua, de que tú saques demonio, de que tú sea fuego. Lo más importante es el carácter de Cristo, las vestiduras en ti del carácter de Cristo, porque si tú sigues siendo una persona selfish, dicen en inglés, que es egoísta, todo lo haces para ti, para ti, para ti, para ti, y no te importa cómo hieres y ofendes a los demás, y no te molesta, en la iglesia sirves a todo el mundo, pero en tu casa no le puedes servir a tu esposo, y en tu casa no le puedes servir a tus hijos, y en tu casa no le puedes servir a tu suegra, a tu suegro, a tu madre y a tu padre, porque no tienes el espíritu de servicio, porque no sabes servir. Y eso te lo da cuando tú en tu carácter dejas que el Espíritu Santo cambie tus vestiduras viles, egocéntricas, yo, para poder ser una persona diferente. No lo puedes lograr por ti mismo. Por eso Jesús murió en la cruz del Calvario y mandó el Espíritu Santo sobre nuestra vida para que el poder del Espíritu Santo nos ayude con esta iniquidad. Se rompe a través de tus decisiones, tus acciones, tu pensamiento, ese poder. Bueno, la clase de hoy es la concupiscencia. Como le dije, enseñé iniquidad y enseñé lo que era el pecado. El pecado ya es el fruto, la iniquidad es la raíz y la semilla, el pecado es el fruto, es cuando ya has actuado, lo has hecho, es el pecado, y el pecado produce muerte. ¿Qué muerte? La muerte espiritual entre Dios y tú, muerte. Muerte espiritual entre Dios y tú produce el pecado. Pero entre la iniquidad y el pecado hay algo en medio que nos hace llegar al pecado. Entre la iniquidad, que es la semilla, y el pecado, que es el fruto, hay algo en medio que nos lleva al pecado y se llama concupiscencia. Concupiscencia. ¿Ok? Y vamos a hablar, vamos a Santiago 1, 14 y 15. Por favor, abra su Biblia, léala usted mismo, léala en alto. Acostúmbrese a leer su Biblia en voz alta, cosa que usted la escucha de su boca, usted la escucha y eso produce un cambio en su vida. La gente le gusta leerla como un libro, pero cuando usted la lee en voz alta, leer en voz alta entra a su oído, y a lo que entra a su oído penetra hasta las coyunturas de los huesos. Buenos días, Laura Santos. Buenos días, Laura Santos. Bienvenida aquí con nosotros. Me imagino que Claudia está anotando los nombres que yo puedo ver. Laura Santos, bienvenida. Bueno, entonces Santiago 1, 14 y 15. Vamos a Santiago 1, 14 y 15. ¿Está conmigo? Dice así Santiago 1, 14 y 15. Sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. Entonces, la concupiscencia, después que ha concebido, da a luz el pecado. Y el pecado, siendo consumado, da a luz la muerte. Se da cuenta que yo le hablaba que la iniquidad es la raíz, es la semilla, el pecado es el fruto, pero que en medio entre la iniquidad y el pecado había algo en medio que se llama concupiscencia. Entonces en Santiago 1, 14, 15 nos explica lo que es la concupiscencia. Ahora, yo quiero decirle algo. La gente dice, el diablo me hizo mentir, el diablo me hizo chismear,
el diablo me hizo tener este sexo, el diablo me hizo pegar, el diablo me hizo poner brava. No, querida, no es cierto, no sé quién enseñó eso, pero no está en la Biblia. En la Biblia, en Santiago 1, 14, 15, dice que ni Dios ni el diablo te pueden tentar, ¿ok? Sino que cuando de tu propia concupiscencia eres atraído y seducido. Ahí es cuando entra el diablo. Cuando ya eres atraído y seducido, ahí sí se mete el diablo. Pero en el principio de la tentación, no está ni Dios ni el diablo. La tentación viene de tu propia concupiscencia, eres atraído y seducido. Ahora, cuando eres atraído y seducido, ya se mete el diablo. Cuando tú le dices sí a la atracción y a la seducción y tú le dices sí, ahí sí se puede meter el diablo. Ahí sí puede penetrar principados demoníacos en ti. Pero mientras tanto, dice Santiago 1:14, sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. Entonces, la concupiscencia, después que ha concebido, da luz el pecado. Y el pecado, siendo consumado, da luz la muerte espiritual. ¿Qué es la concupiscencia? La concupiscencia es un deseo pecaminoso, un deseo intenso, un deseo desordenado, es una lujuria, es un deseo diabólico, Todavía no hay demonios, pero es un deseo diabólico. Porque viene del mal, es un deseo diabólico, pero todavía no está el demonio ahí. Es tu propio deseo carnal de tu naturaleza pecaminosa. Es tu propio deseo carnal de tu naturaleza pecaminosa, de tu propia iniquidad, tu propia pasión, tu propio placer. Hasta ahí estamos de acuerdo. Es un deseo fuerte de algo o alguien. La concupiscencia es una violación de los mandamientos que Dios puso en su palabra. Los 10 mandamientos que Dios le dio al Moisés y lo pusieron en una tabla de roca y lo escribió ahí. Esos eran los mandamientos de la ley de Dios en ese entonces. Cuando murió Cristo en el Calvario y la sangre del Cordero nos limpió con su sangre, entonces el Espíritu Santo que entra a tu corazón viene a grabar en tu corazón la ley de Dios, para que entonces tengas el poder del Espíritu Santo para hacer que la ley de Dios sea más fuerte que la iniquidad. Que la ley de Dios en tu corazón sea más fuerte que la iniquidad. Usted se da cuenta que la gente no enseña esto. Ya viniste a Cristo, ya te convertiste, eres santa. Y por ahí andan muchos que se convirtieron a Cristo y tuvieron experiencias maravillosas en el momento que se convirtieron, pero siguen con un carácter de perro bravo, siguen con mal genio, siguen amargados, siguen con ira, con envidia, con celo, con arrogancia, con orgullo, con egoísmo, todo para ellos. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque no los han discipulado. Porque nadie se ha enseñado, como tú coges al drogadicto y tú le dices en el nombre de Jesús saco los demonios, o al homosexual o al lesbianismo, en el nombre de Jesús saco los demonios, y en ese momento salen los demonios. Si tú realmente tienes autoridad, se van todos los principados, ¿ok? Pero la palabra de Dios enseña que 7 peores vienen
Si la casa está desocupada y no has puesto algo, ¿qué es lo que tienes que poner? Ahí está el discipulado. Tienes que enseñarle a la gente a aprenderse de memoria la palabra de Dios, para que la palabra de Dios, cuando venga Satanás y los 7 espíritus peores a entrar de nuevo en ese corazón, porque ahí está todavía la iniquidad y ellos creen que esa es su casa porque ahí todavía está la iniquidad. Entonces la palabra de Dios y el Espíritu Santo, con tus decisiones, con lo que tú metas en ese corazón, que tienes que meter la palabra de Dios, no el cigarro, no la droga, no las películas malcriadas, no la mala palabra, sino lo que tú metas en ese corazón va a hacer que tus decisiones cambien, que te den poder para vencer la iniquidad y para sacar tú mismo los demonios que ahora quieren volver. Tú mismo tienes poder ya para sacarlos tú mismo. Ya no necesitas que nadie te ponga mano y te saque los demonios. Ahora tú tienes que ejercer la autoridad que está dentro de ti. Pero ¿cómo vas a tener autoridad si no te aprendes la palabra de memoria? Pero ¿cómo vas a tener autoridad si no vives la palabra? Pero ¿cómo vas a tener autoridad si no conoces la palabra? Hola, Ugladys Rivas, bienvenida a mi clase. Dios te bendiga, gracias por acompañarme. Agradezco a cada persona que viene y me acompaña. Realmente eso me ayuda, me fortalece, me da ánimo saber que hay gente que lo está escuchando. Si lo quieres compartir, siéntete libre de compartirlo a quien a ti te dé la gana en cualquier parte del mundo. Yo no gano dinero con esto, yo lo hago porque yo amo a Dios, yo quiero las almas. Este es el tiempo de las almas, este es el tiempo del crecimiento espiritual. No es solo traer las almas, se necesita darles crecimiento espiritual, se necesita hablarles de lo que hay en el corazón y cómo ellos pueden pelear con la iniquidad. Y por eso estoy enseñando esta clase, porque es tiempo de que los cristianos, los maduros, los que conocemos la palabra de Dios, tengamos cuidado de lo que entra en nuestro corazón, porque al diablo le encanta traernos situaciones y cosas para que el corazón se empiece a rendir y no dejarse llevar por la palabra. Pero bueno, estamos diciendo hoy día de la concupiscencia. Y como les expliqué, estaba diciéndoles que el pecado original de Adán y Eva es la iniquidad que siempre estará en nuestro corazón. Eso siempre. Esa es la semilla. Esa es la semilla y la raíz. Pero cuando esa semilla y raíz da fruto con acciones, palabras, pensamientos, cuando da fruto viene el pecado. Pero entre la iniquidad y el pecado hay algo en medio que se llama concupiscencia. Y en Santiago estaba leyendo Santiago 1, 14 y 15, y yo le pido que lo lea. Santiago 1, 14 y 15 dice: sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. Mire, no dice que eres tentado por Dios y no dice que eres tentado por el diablo. En el único caso en la Biblia que dice que Satanás tentó fue cuando Jesús fue a los 40 días en el desierto, y dice claro en la Biblia, que Dios permitió que Jesús fuera tentado. Dios permitió que Jesús fuera tentado. ¿Por qué? Porque quería probar que Jesús, siendo hombre, iba a vencer el pecado. ¿Ok? Entonces, no necesariamente cuando eres tentado es Satanás. La gente le encanta decir: Satanás me hizo chismear, Satanás me hizo pecar en sexo, Satanás me hizo. No, Satanás no te hizo. Acuérdate de lo que te digo hoy. Tú tienes poder sobre la concupiscencia que sale de la iniquidad, del pecado original, ¿ok? Entonces en Santiago 1, 14, 15 dice: sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. Cuando tú eres atraído y seducido es cuando tú le abres la puerta a Satanás. Ahí recién Satanás tiene poder de entrar a tu mente, a tu corazón y de hacerte hacer algo. Ahí recién Satanás tiene poder para entrar a tu mente y a tu corazón y hacerte actuar o hablar algo. Pero mientras tanto, Satanás no tiene poder. Si eres una hija de Dios, no
tiene poder, ¿ok? Entonces, cuando de tu propia concupiscencia eres atraído y seducido, es cuando tú le abres la puerta a Satanás. Hola, Marianita Valdés, Dios te bendiga. Gracias por estar conmigo, Marianita Valdés. Yo te bendigo. Quiero que sepa que yo estoy diciendo sus nombres porque hay una persona que está escuchando conmigo ahora y ella está cogiendo sus nombres, porque yo voy a hacer una persona con la persona que está cogiendo el nombre que vamos a orar por ustedes. Si usted quiere poner una petición, la pone. Si no la quiere poner, no la ponga. Pero desde el momento que usted viene a escuchar una enseñanza mía, yo voy a coger su nombre para orar por usted. Usted va a ver el fruto. Usted me va a poder decir algún día, desde que empecé a oír tus clases, ha habido cambio en mi casa, ha habido cambio en mi corazón, ha habido cambio con mis hijos. Porque yo voy a tomar la responsabilidad con la persona que está ahí escuchando y escribiendo sus nombres, porque yo no los estoy escribiendo. Yo tengo una persona que está escuchando ahorita, que es una mujer de oración, una mujer de Dios, en quien yo confío como mujer de oración, que está cogiendo sus nombres, y ella y yo vamos a ponerlos a ustedes en oración hasta que usted pueda por este medio escribir y decir: tuve un milagro, ¿ok? Así que Marianita Valdés, bienvenida al grupo, y la persona que ora conmigo, espero que esté escribiendo los nombres. Bueno, entonces la concupiscencia, después que ha concebido, da a luz el pecado, y el pecado siendo consumado, cuando ya es consumado, da luz la muerte. ¿Qué muerte? Uy, me caí para atrás y me morí de un paro del corazón. No, querida, no vas a morir ni de cáncer ni de paro del corazón. Está hablando de la muerte espiritual, que es peor que la muerte carnal. ¿Sabes por qué? Porque te separa por eternidad de Dios, y cuando mueras verdaderamente te vas al infierno. Está hablando de la muerte espiritual, ¿ok? Entonces, ¿qué es la concupiscencia? La concupiscencia es un deseo pecaminoso, es un deseo intenso, es un deseo desordenado, es una lujuria, es un deseo diabólico, tu propio deseo carnal que viene de la iniquidad, del pecado de Adán y Eva. Es tu propia pasión, es un deseo de placer, es un deseo fuerte de algo o alguien. La concupiscencia es una violación de los mandamientos que Dios puso en la palabra de Dios, ¿ok? Las leyes de Dios están puestas en nuestros corazones y es la moral de la vida cristiana. Todos los redimidos por la sangre del Cordero no deberían ser marcados por un deseo pecaminoso. Usted y yo no deberíamos tener deseos pecaminosos. No deberíamos. Pero no se sienta mal si lo tiene, porque eso quiere decir que es la naturaleza de Adán y Eva, la iniquidad que está trayendo eso, y usted lo puede vencer. Usted y yo lo podemos vencer por medio de la sangre del Cordero y por medio del Espíritu Santo, que vino a este corazón a poner las leyes escritas en nuestros corazones de los mandamientos. Y si le pedimos ayuda al Espíritu Santo, que ya no se nombra en ninguna iglesia porque ha pasado de moda, pero yo te digo que es el único que está en la tierra, porque el Padre tiene una función, el Hijo tiene una función y el Espíritu Santo tiene otra función. El Padre creó, el Hijo vino de sacrificio para borrar y sacar nuestro pecado, y el Espíritu Santo vino a la tierra para ayudarnos a hacer efecta la cruz del Calvario. Entonces, a quien tú le tienes que pedir ayuda es al Espíritu Santo, a través del nombre de Jesús y en el nombre de nuestro Padre Dios. ¿Entiendes? Los tres caminan juntos, pero cada uno tiene su propia función. Cada uno tiene su propia función. El Espíritu Santo no ha pasado de moda. El Espíritu Santo no ha pasado de moda. Por eso las iglesias están muertas, porque buscan la ley sin el poder del Espíritu Santo, porque se aprende de memoria la ley sin el poder del Espíritu Santo. El único que da vida y cambios es el Espíritu Santo. Bienvenida, Jane Caranja.
Janet, yo no sé si hablas español, inglés o cuál idioma, dímelo. Los viernes a las 4 de la tarde lo doy en inglés. Si hablas español, bienvenida, Dios te bendiga, Dios te bendiga. Ok, entonces, vamos a hablar del deseo en sí, no es pecado. Nunca te sientas mal si tienes un deseo pecaminoso. No, no es malo. Es malo cuando lo dejas crecer en ti. Cuando ese deseo pecaminoso viene y tú lo dejas crecer en ti, se convierte en una acción y la acción es pecado. ¿Ok? Entonces, deseos pecaminosos no son pecado. Es la iniquidad que está en nosotros, que usa la concupiscencia, nuestros pensamientos los trae, la concupiscencia trae deseos desordenados a nuestra mente. El problema es si lo dejas aquí, se convierte en una acción y la acción es el pecado, ¿ok? La concupiscencia es una pasión desordenada por algo que Dios ha prohibido en su palabra. ¿Escuchaste bien? Lo voy a repetir. La concupiscencia es una pasión desordenada por algo que Dios ha prohibido en su palabra. ¿Qué ha prohibido Dios en su palabra? Dios ha prohibido que idolatres a tu esposo y a tus hijos. Dios ha prohibido que idolatres el dinero. Dios ha prohibido que idolatres el trabajo. Dios ha prohibido que idolatres el ministerio. ¿Tú sabes que hay gente que idolatra el ministerio? Que están en el ministerio y en el ministerio y en el ministerio, pero en la casa nunca están cuidando a su esposo y a sus hijos. Idolatría. Porque hay prioridades según la palabra de Dios. Hay prioridades según la palabra de Dios. Y si un pastor te obliga a que primero sea el ministerio y no tu esposa y no tus hijos, cuidado, ten cuidado, ¿ok? Ten cuidado. No es la palabra de Dios, ten cuidado. Ok, entonces, la actual epidemia de pornografía y de tener sexos con niños, la actual epidemia de pornografía, de tener sexo con niños, la inmoralidad, es porque el ser humano está fuera de los parámetros y leyes que Dios le ha dado al hombre en la palabra de Dios. Ahora a lo malo le llaman bueno y a lo bueno le llaman malo. ¿Por qué? Porque dicen que estamos en una nueva era y que si tú te quedas en la era anterior eres una religiosa. Que si tú te quedas en la era anterior eres una idólatra religiosa. No, querida, la palabra de Dios no cambia en ninguna era ni en ninguna época. La palabra de Dios dice que permanece para siempre. Permanece para siempre. La era no cambia la palabra de Dios. Nosotros somos el templo del Espíritu Santo y hemos ido profanando el templo del Espíritu Santo con las idolatrías y deseos desordenados de la carne. Mire bien lo que le digo. Nosotros, antes había un templo, pero actualmente el templo del Espíritu Santo somos nosotros. Y nosotros profanamos el templo con las idolatrías y deseos desordenados que la carne trae. Vamos a Colosenses 3:5. Espero que usted hable su Biblia y que comparta y lea como le dije. Aprenda a leer la Biblia en voz alta, de tal manera que usted la habla y usted la escucha. Usted la habla y usted la escucha, porque la palabra de Dios entra y penetra hasta las coyunturas de los huesos y cambia las intenciones y motivaciones del corazón. Vaya a Colosenses 3:5-6. Colosenses 3:5-6 dice: haced morir pues lo terrenal en vosotros: fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos, avaricia, que es idolatría, cosas por las cuales la ira de Dios viene sobre los hijos desobedientes. Mire, la ira de Dios viene. La gente ya no predica de la ira de Dios. La gente ya no predica de los juicios que Dios manda a su propio pueblo.
No, güey, José, la gente ya no predica y enseña que hay ciertas cosas que pueden traer la ira de Dios a tu propia vida y la justicia de Dios a tu propia vida. Bueno. Vamos a Primera de Corintios 6:19. Acompáñeme, Primera de Corintios 6:19. Está ahí, Primera de Corintios 6:19. Dice: ¿o ignoráis que vuestro cuerpo es el templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios y que no sois de vosotros? Porque habéis sido comprados por precio. Glorificad pues a Dios en vuestros cuerpos y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. Bienvenida, Nelly Espinosa. Dios te bendiga, Nelly. Eras una alumna mía hace muchos años. Bendecida sea. Gracias por acompañarme. Como dije, Nelly Espinosa, nombro tu nombre porque lo escribimos en un cuadernito para orar por ti. Si tú quieres poner tus peticiones, ponlas. Si no, simplemente yo estaré orando por ti. Si después de oír estas clases tienes un milagro, por favor, déjame saber. Porque hay una persona que está tomando tu nombre y el nombre de todos los que están presentes para orar. Bienvenida, Nelly Espinosa. Dios te bendiga, Dios te guarde, Dios te multiplique. Dios bendiga a tu casa y a todos los que me están escuchando la misma bendición. La Biblia es clara que el sexo fue creado para disfrutarlo entre un hombre y una mujer. ¿Ok? Es un pacto matrimonial unido por Dios hasta que la muerte los separe. Entonces, ¿sexo es malo? Como algunos predican y enseñan. Tú sabes que la Iglesia Católica por algún tiempo cogió monjas y sacerdotes y los hizo vivir en conventos solos para que el hombre no tenga sexo y la mujer no tenga sexo. Se llamaba el celibato y los tenía así. ¿Qué pasó en ese celibato que no está en la Biblia? Ese celibato hizo que los sacerdotes se acostaran con las monjas y tuvieran hijos y los hijos fueron abortados. Ahí empezó el relajo y las monjas se acostaban con hombres sacerdotes y tenían hijos. O los hombres sacerdotes se volvieron homosexuales y las monjas se volvieron lesbianas. ¿Por qué? Porque lo único que veían todo el día eran otra mujer, la mujer, y el hombre, otro hombre. Terminaron con las pasiones desordenadas. Dios creó al hombre y la mujer para atraerse y amarse. Dios creó al hombre y a la mujer para atraerse, amarse y tener sexo, bajo la palabra de Dios, bajo el convenio y el pacto del matrimonio. Es para que te goces, pero en el orden normal. No se puede malusar o abusar fuera del diseño creado por Dios. Eso pasó con los curas y las monjas. Lo cambiaron a su antojo. La concupiscencia te lleva a tener una mente depravada. Yo no quiero tener una mente depravada que no puedo dormir de noche porque estoy pensando en sexo. Yo no quiero tener una mente depravada que no puedo dormir de noche porque tengo temores, angustias, ansiedades. Esa es una mente depravada. Vamos a Romanos 1:23. Vaya conmigo a Romanos 1:23. Acompáñeme. Está en Romanos 1:23. Ok, leámoslos juntas. Romanos 1:23 dice: y cambiaron la gloria de Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles, por lo cual también Dios los entregó a la inmundicia en la concupiscencia de sus corazones. Estamos hablando de la concupiscencia de tus corazones, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos, ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira. Por eso Dios los entregó a pasiones vergonzosas, pues aún sus mujeres cambiaron el uso natural porque es contra naturaleza, y de igual modo también los hombres. ¿Qué está diciendo aquí? Está diciendo que las mujeres empezaron a tener sexo con mujeres y los hombres empezaron a tener sexo con los hombres. Cambiaron todo. La concupiscencia define a la humanidad en los días de Noé. Algo que caracterizaba los días de Noé era que había homosexuales y lesbianas.
Algo que caracterizaba el tiempo de Noé, donde vino la ira de Dios y Noé tuvo que hacer un arca porque iba a ser destruido todo, era la homosexualidad y el lesbianismo. ¿Ok? Entonces, en los días de Noé había esta clase de concupiscencia. Sus deseos los llevó a tener acciones contrarias a la voluntad de Dios y acciones contrarias al diseño de Dios. Bueno, contrarias a la voluntad de Dios. Algún día, el que cambia el diseño de Dios se encontrará cara a cara con el juicio de Dios. Algún día, el que cambia el diseño de Dios se encontrará cara a cara con el juicio de Dios. Israel deseó ser igual a las naciones vecinas. Ahí empezó su deseo desordenado. Israel deseó ser igual a sus naciones vecinas. Y en el deseo de su propio corazón lo llevó a la idolatría hasta el día de hoy. Israel hasta el día de hoy no tiene al Dios verdadero, idolatra. Usted ha visto que en Israel han creado una manito con un ojo, y todas las casas judías la ponen y las muchachas judías se lo ponen aquí. ¿Qué es eso? Idolatría, idolatría. Dios dijo, no te hagas imagen, no te hagas imagen, no te hagas imagen y no la pongas en tu casa ni en tu cuello. No te hagas imagen y no la pongas ni en tu casa ni en tu cuello. Lo dice el Torah, lo dice la Biblia, lo dice el Torah, lo dice la Biblia. Pero los judíos siguen con idolatría. Todo empieza con un pensamiento en tu mente. Ahí es la concupiscencia. La iniquidad trae un deseo en tu mente, trae un pensamiento en tu mente. Eso es la concupiscencia. La conciencia que Dios creó en tu corazón para darte discernimiento entre el bien y el mal, para que sea una alerta en rojo que te dice no, 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 no. La conciencia, Dios puso en tu corazón la conciencia. La conciencia que Dios puso en tu corazón es la alerta roja que dice no vayas por ese camino, porque la conciencia discierne entre el bien y el mal. Y la conciencia te dice no, no, peligro, no, peligro. En Mateo 5, 27, 30, Jesús les dice que no tengan deseos morbosos hacia otra persona, porque si tienen deseos morbosos hacia otra persona, ya cometen adulterio en la mente, adulterio, fornicación en la mente, y muchas veces matas a un hermano y a una hermana en tu mente, cuando hablas mal y le dañas su testimonio. Cuando tú dañas el testimonio de tu hermano y de tu hermana, tú has matado a un ser humano. Y cuando tú has matado a un ser humano, tú crees que nada va a pasar, pero el juicio de Dios va a venir, especialmente si has hablado mal de alguien que era totalmente de Dios. Tarde o temprano va a venir juicio porque has permitido tener una mente morbosa y has matado con tu mente y con tu boca a alguien, su testimonio. Destruir esos deseos en la mente antes de que se manifiesten es el poder del Espíritu Santo en ti. El poder del Espíritu Santo, cuando la conciencia te dice no y tu deseo es terrible, entonces tienes el poder del Espíritu Santo para pararlo. Y cuando crees que no vas a poder, puedes ir de rodillas al Espíritu Santo y decirle, no puedo, ayúdame en mi debilidad. No puedo, ayúdame en mi debilidad. Nuestros actos
pensamientos deben estar en orden con la palabra de Dios. Todo lo que usted hace y dice deben estar en orden con la palabra de Dios. Entonces dice, haz morir los deseos terrenales, haz morir la concupiscencia, la fornicación, el chisme, el enredo, la envidia, los celos. Haz morirlo antes de que se vuelva una acción o una palabra. Hazlo morir la concupiscencia en tu mente. Haz morir la concupiscencia en tu mente. La conciencia dice, luz roja, para de hablar, para de chismear, para de envidiar, para de fornicar. En tu mente, todavía ni siquiera lo has dicho, pero está en tu mente. Páralo antes de que se convierta una acción o una palabra y ya es pecado. Antes de que se convierta en una acción y una palabra, esa concupiscencia la tienes que quemar, la tienes que romper, la tienes que destruir. Y si tú no puedes, tienes que ir de rodillas al Espíritu Santo y decirle, Espíritu Santo, este deseo de la carne, este deseo de la iniquidad, esta concupiscencia es demasiado fuerte, no la puedo vencer. Y le dice, Espíritu Santo, ayúdame en mi debilidad. Y el Espíritu Santo, con el fuego del Espíritu Santo, lo va a quemar. El Espíritu Santo, con el fuego del Espíritu Santo, lo va a quemar. Entonces, dice, hazlo morir esos deseos de concupiscencia antes de que venga la ira de Dios, antes de que venga el juicio de Dios, antes de que se convierta en algo malo para ti mismo, antes de que eso se rebote a ti, antes de que eso rebote a ti, páralo en el nombre de Jesús. Hay ciertas virtudes que el cristiano debe cultivar. La moral cristiana ha sido profundamente influenciada por la cultura y la nueva era. Necesitamos diariamente renovar las virtudes que Jesús y la palabra de Dios y Dios nos dio en el monte Sinaí. El deseo en sí no es pecado. La concupiscencia nos lleva al pecado si no lo paras a tiempo. Entonces hemos hablado bien claro hoy día que la concupiscencia en sí no te condena. La concupiscencia en sí no trae la ira de Dios. La concupiscencia en sí no trae juicio de Dios. Y que la concupiscencia en sí no es traída por el diablo, sino por la iniquidad que está en el corazón del hombre hasta que muera. Porque la gente cree que eres santo. Sí, somos santos, la Biblia lo dice, eres santo. Pero entonces, ¿por qué en la iglesia hay tanta gente pervertida? ¿Por qué en la iglesia, dentro de los pastores, a escondida, en puertas secretas, hay chisme, enredo, cuento? Pelean contra el hermano, dañan el testimonio del hermano y de la hermana, destruyen el testimonio de otra persona. ¿Por qué hay eso en la iglesia? ¿Porque los demonios entraron a la iglesia? No, porque la concupiscencia, la iniquidad del hombre, que tú mismo la tienes que pelear. Cuando se vuelve una concupiscencia en la mente, tú la tienes que arrebatar con el poder del Espíritu Santo. Tienes que quitarla para que no se vuelva una palabra y una acción, para que no se vuelva una palabra y una acción, porque el momento que se vuelve una palabra y una acción, la ira de Dios y el juicio de Dios caerá a su tiempo. La gente cree que como estoy pecando secretamente y nadie me ve, estoy chismeando secretamente y nadie me ve, estoy dañando el testimonio de una persona secretamente y nadie me ve, no va a venir juicio, va a venir
juicio, va a venir la ira de Dios en el tiempo de Dios. Acuérdate de Noé, en el tiempo de Noé no fue así que Dios vino y dijo: hasta aquí llegó Sodoma y Gomorra, hasta aquí llegó la homosexualidad y el lesbianismo. No, Dios le dio tiempo de arrepentirse, Dios le dio tiempo de arrepentirse. Dios mandó profetas, Dios mandó gente a avisarle. Caminaron y están en el camino errado, se metieron en el camino errado. Salgan de medio de Babilonia, salgan de en medio de Babilonia, salgan de en medio de Babilonia. Es que estoy aquí para ayudarles, para hacerles ver la Biblia. Sal de en medio de Babilonia. La Biblia no dice quédate que eres Dios. Tú no eres el Espíritu Santo. Tú no cambias a nadie. El único que cambia al ser humano es el poder del Espíritu Santo. Y si tú quieres cambiar a Babilonia, sal de en medio de ella, ve a tu casa, enciérrate en un cuarto y ora, y ora, y ora, y ora, y ora, y ayuna, y ora, hasta que Dios saque Babilonia. Pero tú no, porque tú te quemas en Babilonia, tú te destruyes en Babilonia, tu casa se destruyen en Babilonia. Hay gente que dice que me quedo aquí porque aquí Dios me va a usar para cambiarlos. Tú no cambias a nadie. Mentira del diablo. Mentira del diablo. Sal antes que te queme. Sal antes que te queme. Sal antes que te quemes. Y si tienes misericordia y compasión de ellos, quédate de rodillas por ellos y ayuna por ellos hasta que veas cambio. Quédate en ayuno y oración hasta que veas cambio. Ayuno y oración hasta que veas cambio. El poder lo tiene el Espíritu Santo. Sí, amiga, sí. En esta tarde estoy tratando de enseñarles que la concupiscencia en sí no es el pecado. La concupiscencia es los deseos desordenados que brotan de la iniquidad, brotan de la iniquidad. La concupiscencia son los deseos desordenados que brotan de la iniquidad para entrar en tu mente y quedarse ahí asentados y que tú no los sacas, para luego, sin que tú te des cuenta, se vuelve una palabra y una acción. Y cuando se vuelve una palabra y una acción, pecaste. Y mucha gente no muere cuando peca. Y porque no mueren cuando pecan, siguen pecando. Porque la conciencia ya se entenebreció. Y cuando la conciencia se entenebrece, ya no tienes discernimiento de espíritu. Por eso estás en un lugar y ya crees que lo malo es bueno y lo bueno es malo, porque ya tu conciencia se entenebreció. Por eso hay mucha gente cautiva en iglesias que son sectas, porque la mente que discierne, la conciencia que discierne el bien y el mal y saca la alerta roja y te dice peligro, peligro, ya está cauterizada y no puede tener alerta. Entonces, si tú amas a esa gente, lo que me pasó a mí con uno de mis seres queridos, lo único que me quedó, no podía irles y decir, están en una secta, salgan de la secta. No podía decirles porque su conciencia estaba cauterizada. Y si yo se los decía, me iban a atacar de que yo era la bruja y yo era el pecado. Así que lo único que me quedó es estar en mi casa en ayuno y oración por años hasta que ellos fueron libres, por años hasta que ellos fueron libres, por años de rodilla hasta que ellos fueron libres. Pero Dios es fiel y tu oración de rodilla y tu ayuno los hará libre. Tu ayuno, tu oración y tu rodilla los hará libre, los hará libre, los hará libre. A veces no debemos hablar porque como la mente está cauterizada y ya no tienen la conciencia que discierne el bien y el mal, cuando tú los hablas, esos demonios te atacan. Cuando tú les hablas, esos demonios van a decir que tú eres la bruja, la hechicera. Esos demonios van a decir que tú eres la que eres religiosa. Esos demonios, ¿para qué? Para seguirlos
cauterizando la mente, para seguir cauterizando la mente de ellos. Déjalos suelos, déjalos solo, rodilla, oración y ayuno y serán libres. Te lo digo por mi propia experiencia, te lo digo por mi propia experiencia. No pares nunca, porque Dios es fiel y Dios es verdadero. No pares nunca, porque Dios es fiel y Dios es verdadero. Él lo hará por ti. Él lo hará por ti, Él lo hará por ti. Padre, en el nombre de Jesús, en esta tarde, Señor, hemos enseñado acerca de la concupiscencia. Padre, yo vengo ante ti, Padre, la palabra de Dios me enseña, y esto ya no se enseña en las iglesias, ya no se enseña en ningún lado. A mí, gracias a Dios, la escuela que yo tuve fue en Ecuador, con unas mujeres de Dios que siempre estaban de rodillas y tenían fuego en sus almas, fuego. Pero esas mujeres no solamente oraban por el vecino y el tío y el abuelo. Esas mujeres me enseñaron que primero hay que ir de rodillas y decir: Señor, límpiame de mi propia maldad. Lo que yo no veo, las intenciones y motivaciones de mi corazón que yo no veo y que tal vez otros ven, pero yo no veo. Y todos los días en la mañana yo voy de rodillas y le digo: Señor, cámbiame, enséñame. Mira mi propio pecado. Antes de ver la viga del ojo de tu hermano, mira la viga de tu propio ojo. Antes de ver la viga del ojo de tu hermano, mira la de tu ojo. ¿Y cómo la miras? De rodilla. Señor, cámbiame, lávame de mi maldad. No apartes de mí tu Santo Espíritu. No apartes de mí tu Santo Espíritu. Padre, en el nombre de Jesús, enséñanos a ir cada día de rodilla para pedirte que nos limpies primero a nosotros, nuestra mente, nuestro corazón, nuestros deseos, nuestra boca, lo que hablamos, nuestro oído, lo que oímos, lo que hablamos, lo que decimos, lo que pensamos. Padre, lo que no vemos que tiene motivaciones e intenciones ocultas. No lo vemos, Padre. Ten misericordia de mí. Ten misericordia de mí. Padre, yo te pido que en esta hora cada persona que escuchó esta palabra, Señor, que entre y penetre hasta las coyunturas de los huesos, que cambie nuestros pensamientos, que cambie nuestros deseos e intenciones del corazón, que limpie nuestros oídos si han sido tapados por el enemigo, que limpie nuestros ojos para ver en el Espíritu, que pases un carbón encendido en nuestra lengua para poder hablar tu palabra, pasa un carbón encendido. Cambia nuestras vestiduras viles por vestiduras de gloria y de honra. Cambia nuestra inmundicia. Vístenos con la vestidura de Cristo. Danos el carácter de Cristo. Padre, ¿cómo queremos ver la gloria y el fuego de Dios si no tenemos el carácter de Cristo? Danos el carácter de Cristo. Que nuestras acciones, pensamientos, palabras sean el carácter de Cristo. Enséñanos. En vez de buscar fuego solamente, me encanta el fuego, pero Señor, antes de eso, danos el carácter de Cristo. En el nombre de Jesús te lo pido y te doy gloria y honra en esta tarde. Si hay alguien aquí que no conoce a Cristo o alguien que invita y que conoce a alguien que no conoce a Cristo, Padre, en el nombre de Jesús, yo te pido que el alma, el cuerpo y el espíritu de esa persona, tú lo traigas aquí a ti. Escribe su nombre en el libro de la vida, perdona sus pecados, límpialo con tu sangre y escribe su nombre en el libro de la vida. Dale un nuevo empezar, séllalo con el Espíritu Santo o séllala con el Espíritu Santo. Haz que el Espíritu Santo sea su guía, le enseñe y le guíe en el nombre de Jesús. Amén. Dios te bendiga. Cada sábado a la 1 de la tarde estoy enseñando asuntos del corazón. Esta es la serie número 5. Si no has escuchado las otras, te invito a que la escuches. Está grabada aquí en este mismo, está grabada en Pastor Mila y está grabada en YouTube. Mila Trujillo o María Emilia Trujillo es mi verdadero nombre. María Emilia Trujillo es mi verdadero nombre. Entonces, compártelo. Dios te bendiga. Que esta clase te enseñe la diferencia entre iniquidad, pecado, concupiscencia. Iniquidad, pecado, concupiscencia. Dios te bendiga. Gracias por acompañarme. Estaré orando por ustedes.